John. Bueno, Buenas si me... noches, sí, se oye correctamente. ok, John, te agradezco mucho. Miren, el día de hoy vamos a ver justamente o vamos a tocar un seminario muy importante para todos ustedes, ¿no? Que está relacionado a la gestión del saneamiento físico legal de predios e inmuebles del Estado, ¿no? A nombre del Centro Académico de Formación y Desarrollo Profesional, le doy la bienvenida a este curso. Si bien es cierto, es bien amplio, o sea, el tema de los inmuebles y de los predios es muy amplio. Voy a tratar de enmarcar, digamos, los temas puntuales, ¿no? Pero el desarrollo en sí en general es muy abundante, ¿no? En la casística que vamos a poder ir desarrollando, vamos a encontrar, digamos, muchas problemáticas que seguramente ustedes también la vienen suscitando. Y por otro lado, ¿no? También van a tener a cargo, digamos, ¿no? Algunos ejemplos, ¿no? Casuísticas que también, digamos, en mi experiencia profesional me ha sucedido. Bueno, yo soy Julio Barra, ¿no? Ya seguramente tienen mi material. Normalmente yo me he desempeñado, digamos, en casi todo mi trayectoria profesional en el área de bienes patrimoniales, ¿no? Empecé indudablemente en la SBN, en la SBN estuve más de 12 años en la SBN como tal, como especialista, y de allí ya esto me permitió justamente postular como gerente público en gestión de bienes estatales, que en la actualidad pertenezco al cuerpo de gerente público de Servir. También me he desempeñado ahora último como jefe de patrimonio de la SUNAT, el jefe de patrimonio de la Superintendencia Nacional de Migraciones, jefe de patrimonio del MTC, también he estado como consultor en el INPE, también he estado en la Marina de Guerra del Perú, ¿no? Ustedes dirán, un civil que esté dirigiendo de repente bienes que son, digamos, seguridad del Estado o que son secreto militar o que indudablemente son temas reservados para la defensa, sí, ¿no? Toda institución o todo ente, en este caso la Marina de Guerra de Perú, tuvo a bien justamente solicitarme para poder apoyarlo justamente en la gestión de sus bienes, ¿no? Tanto bienes muebles, bienes inmuebles, todo lo que era suministro, municiones, armamento, bienes fungibles, bienes perecibles, en general todo lo que ya ustedes más o menos imaginan que puede manejar la Marina de Guerra de Perú, independientemente de sus bases, ¿no? Que ellos tienen y de sus zonas navales también que ellos manejan, ¿no? Y, bueno, indudablemente también tienen áreas que están, digamos, que son secreto militar, que están en el BRAE, que están en zona de frontera, ¿no? Y allí justamente hay muchos inmuebles y hay predios que maneja la Marina de Guerra de Perú que justamente no están saneados, ¿no? Y que a la fecha todavía se vienen saneando. En otras ocasiones, y entre toda esta trayectoria que yo les comento, es porque se van a presentar para los inmuebles como tal y para los predios como tal, podemos ejercer muchos actos, ¿no? Actos de administración, actos de disposición, actos de adquisición que podemos adquirir nosotros, predios o inmuebles. Y por otro lado, también podemos nosotros promover justamente una eficiente gestión sobre ellos. ¿En qué sentido? Inmueble o predio que de repente mi entidad no lo está utilizando, ¿no? Para un fin determinado o lo tenemos abandonado, podemos sacarle un provecho. Y ese provecho justamente dándole un acto de administración o un acto de disposición final, ¿no? Y ustedes que son de la Universidad Micaela Bastidas, indudablemente entiendo que a nivel de su institución, si bien es cierto, tienen infraestructura, también tienen el predio como tal, seguramente por ahí de repente hay un espacio que le quieren sacar el máximo provecho. Y ese máximo provecho va por varios puntos, ¿no? Primero, indudablemente ustedes, como gestores que son, ¿no? De sus bienes patrimoniales, tanto de los bienes muebles como de los bienes inmuebles, quieren
¿no? Sacarle la máxima utilidad a ello. Si no se puede, les digo así, si no se puede a la interna de la institución, o sea, promoviendo de repente o creando un laboratorio, o creando de repente algo que le pueda representar un ingreso a ustedes, un beneficio a ustedes, o digamos, unos talleres, o algo que no solamente le permita a la interna de los estudiantes poder brindar, ¿no?, mayores conocimientos, sino también para el personal externo que de repente desea hacer algunos cursos de extensión, que son cortos, ¿no?, de 3 meses, de 6 meses, etcétera. Estos espacios, llámese predios o llámese inmueble que no lo están utilizando, lo pudieran aprovechar, ¿no? O bien ustedes mismos, o bien efectuando un arrendamiento, efectuando de repente una concesión, ¿no? O quizá efectuando un convenio de cooperación con alguna otra entidad que también se puede dar, ¿no? El tema es no desaprovecharlo, porque el desaprovecharlo indudablemente se presta a que de repente por allí otra entidad pueda tener, digamos, ese punto de partida para poder solicitarles a ustedes, ¿no?, algún acto que le vaya a permitir a la otra entidad, vamos, valga la redundancia, ¿no?, sacarle un mayor provecho, ¿no? Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando los inmuebles y los predios que tengan ustedes hayan sido quizá materia de alguna transferencia interestatal, ¿no? Que no haya sido adquirido directamente por ustedes, o que de repente el gobierno regional les ha cedido a ustedes un área, un espacio o algo por el estilo. Entonces, cuando hay estos temas, ¿no?, hay que ver fino, ¿no?, qué es lo que podemos hacer nosotros y no desaprovechar justamente nuestros propios bienes, al igual que los bienes muebles, ¿no? No desaprovechar. Allí se enteran las altas autoridades y finalmente recortan, ¿no? Al igual, por ejemplo, vamos a ponernos un supuesto, ¿no? La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? La Nacional Mayor de San Marcos han tenido que ceder parte de su terreno, ¿no? Porque no lo han utilizado, no lo estaban aprovechando, solamente era área de jardín, ¿no? Y finalmente para la ampliación de una avenida principal tuvieron que ceder porque no tenían nada edificado. Indudablemente ya la fuerza política pudo más y tuvo que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desprenderse justamente de una buena porción de la universidad para proceder a cederlo, ¿no?, ya a una avenida principal, ¿no? Y que ésta pueda ampliarse y se pueda hacer como una especie de un anillo vial. Entonces, así, si hubiera cambiado la lógica, digámoslo, ¿no? Y eso lo estoy comentando porque hay varios temas que vamos a ver. Si hubiera cambiado la lógica y en estas áreas hubieran sido aprovechados de manera más eficiente, de repente hubieran creado una facultad, hubieran creado unos laboratorios, quizá la perspectiva de cómo vieran justamente el entrar y recortar justamente un área que ya está construida iba a ser bien estudiada, ¿no? Y quizá, le digo así, y quizá no se iba a dar, ¿no? Y la universidad no iba a perder o no iba a ceder parte justamente de en este caso, de su predio, como tal, ¿no? Entonces, por eso es que yo les comento, hay que tratar de ver justamente estos temas, ¿no? De repente me gustaría conocer un poco más de la universidad, no sé cuántos inmuebles tiene la universidad, bueno, aparte de la sede central que tiene, ¿no?, como Universidad Nacional Micaela Bastida, de repente tiene otras sedes descentralizadas, o algunas facultades descentralizadas, o quizá tiene algunos inmuebles que ha arrendado, ¿no? Me gustaría más o menos tener, no al detalle, sino que me indiquen si tenemos inmueble arrendado, tenemos un inmueble que está afectado en uso, tenemos un inmueble que nos ha pedido de repente el gobierno regional, tenemos otros inmuebles que están abandonados, ¿no? Y con eso orientamos un poco más la exposición y ganamos más tiempo en ello, ¿no? No sé, de repente alguien de ustedes quiere participar para poder alimentar un poquito más la exposición. Sí, ahí me podrías comentar, por favor, si tienen inmuebles arrendados. John,
¿Podrás de repente apoyarme con ese punto? Ajá, sí, para canchas sintéticas. Bien, Kiko. Buena, buena, buena. Entiendo yo que están generando ahí un ingreso. Está muy bien. Pero ese predio como tal, o no sé si es inmueble, ¿está dentro de la universidad o está fuera de la universidad? Todos pueden participar, señores. ¿Ya? Les agradecería que puedan participar. Ah, ya. Ajá, Cafetín, es un instituto de educación superior tecnológico público, dispensador. Ujú. Ya, excelente, excelente. De repente, Rosy, ¿deseas aportar algo? O Edwards, Jessica, quisiera conocer un poquito más los detalles, por favor. Claro, entiendo yo que el espacio para fotocopiadoras, ustedes han suscrito un contrato menor, ¿no? De arrendamiento, para que ahí puedan estar justamente terceros y brindar el servicio fotocopiado, ¿no? Al igual que, no sé si tendrán librerías también a la interna, de repente también pueden tener, hayan ustedes arrendado, ¿no? Sus comedores, que puedan tener el comedor universitario, no lo sé. Claro, mediante un concurso, exacto, ¿no? Esto se va a dar de todas maneras mediante un concurso. Ujú, exacto, muy bien. Ahora, vamos con ello, ¿ya? Con lo que ustedes me están mencionando. Les hago la pregunta así abierta nada más, ¿ya? En el sentido de que me respondan si todos sus inmuebles están asegurados. ¿Tienen ese conocimiento si sus inmuebles están asegurados? Ok, si están. Ajá, muy bien. Ya. Ok, Jessica. Mire, estos temas del aseguramiento es muy importante, ¿no? O sea, esto va de la mano justamente con lo que ahora últimamente la DGA está solicitando que el registro del aseguramiento también se realice a través del SINAVIP como tal, ¿no? El tema es qué valor qué valor estamos considerando al aseguramiento de estos bienes. Y si están asegurados, me gustaría a ver si me podrían decir, o si tienen conocimiento, según el contrato de seguro que tienen con sus inmuebles y con bueno, los inmuebles porque los predios no se aseguran, ¿no? ¿Qué tiempo tiene estos contratos? ¿No? Tiempo de vigencia. Un año, año y medio, 2 años, ¿no? Es importante yo también porque, ya, ok. Sería bueno también tratar de promover, ¿no? Tratar de promover el aseguramiento de manera multianual, ¿no? Tal cual lo señala también la directiva. La directiva de inmuebles, ¿no? Establece justamente un mecanismo y nos da las puertas a que nosotros podamos asegurar, ¿no? De manera multianual. Hasta 3 años podemos generar un aseguramiento y de esta manera nos evitamos que prácticamente casi todos los años, a medio año, ya tendríamos que estar viendo, ¿no? Primero, ver un broker que nos pueda asesorar y por otro lado ya armar las bases administrativas para la suscripción justamente y llevar a cabo, ¿no? El servicio del contrato, ¿no? Contrato con una compañía aseguradora que nos pueda brindar no solamente a los bienes patrimoniales, bienes muebles patrimoniales, sino también a los inmuebles como tal, ¿no? Sería excelente. En el caso que yo les comento, ¿no? Nosotros hemos logrado justamente asegurar los bienes, en este caso de la SUNAT, y la SUNAT es un monstruo a nivel nacional por 2 años, ¿no? Estamos en la política de poder, de repente en el siguiente, que se va a empezar a armar justamente las bases, establecer lo que sea de manera, digamos, por 3 años, que sería lo ideal, ¿no? A ver, entonces, con esos datos que ustedes me han dado, me parece muy bien, vamos a seguir avanzando, ¿no? Aquí básicamente es que ustedes van a tener conceptos, digamos, generales y con ejemplos van a poder
ahondar un poco más en los actos, como les mencionaba, que se dan con los bienes inmuebles y con los predios, ¿no? Acá hay dos entes rectores. En general, todo lo que son predios del Estado y lo que ejercen la defensa jurídica de los predios es la SDN. Y por otro lado, quien norma lo relacionado a los inmuebles del Estado es la Dirección General de Abastecimiento. Entonces, hay dos marcos legales que indudablemente en algunos casos tenemos dos en uno. Eso ya lo vamos a ver en la medida que vamos avanzando, ¿no? Pero el procedimiento es casi similar, tanto para los predios como para los inmuebles, ¿no? En principio, de acuerdo a la temática que me han brindado, vamos a desarrollar, ¿no? El tema de los predios como tal, y después vamos a hablar ya de los inmuebles, ¿no? Entonces ustedes lo que van a finalmente llevarse, ¿no? Es los procedimientos que conozcan así de manera práctica, vamos a decirlo así, porque el tema legal es un poquito complicado y es bien voluminoso, vamos a decir, y eso lo tienen para leer con las normas, ¿no? Vamos a ver todos los actos que comprenden justamente el saneamiento físico legal, la administración, la disposición, los actos de adquisición, ¿no? Y de esta manera poder orientarnos de la manera más eficiente posible de cómo sacar un máximo provecho a nuestros bienes, ¿no? Y es así que nosotros vamos a entrar primero al ámbito del SBN, ¿no? Como le decía, la SBN como tal, ¿no? Es quien administra y gestiona y regula todos los actos relacionados a los predios de propiedad estatal. Y estos predios pueden ser de dominio público y de dominio privado, ¿no? Y estos pueden tener el titular del Estado o a una entidad pública como tal que está dentro del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Por otro lado, ¿no? Los predios no inscritos, ¿no? Estos predios como tal, y como ustedes sabrán, y de manera general, lo que se dice, ¿no? Lo que no es de nadie es del Estado. Entonces, seguramente ustedes tendrán conocimiento que normalmente, señores, no siempre, en todo país, no le hablo solamente acá en el Perú, hay porciones de terrenos que no están inscritos. Si hablamos de la base gráfica nacional, ¿no? Que lo maneja justamente registros públicos y también podemos entrar al Instituto Geofísico Nacional, podremos superponer tantas bases gráficas que finalmente nos va a dar luces en qué porciones de terrenos que se tiene a nivel nacional no están con un titular registral. Pues se entiende que estos espacios, ¿no? De terreno, al no ser de nadie, son del Estado. Pero en tanto el Estado como tal no sanee, vamos a decir así, llega la primera de dominio de estos predios, ¿no? El Estado no va a poder acreerse la titularidad para después poder disponerlos de ellos. Entonces, aquí hay mucho tráfico de terreno, como ustedes sabrán. Entonces, muchos traficantes de terrenos compran bases gráficas y comienzan a ver qué terrenos no están inscritos. Se posesionan, finalmente lo que hacen es llamar, digamos, a partes o a personas que son necesitadas de una vivienda, los engañan, les venden porciones de terrenos, ¿no? Y finalmente ellos están sobre terrenos que no son de nadie, no tienen ninguna partida registral. Finalmente son estafados y el Estado, cuando se entera de ellos, lo va a desalojar, ¿no? Entonces, no caigamos en esos temas. Y eso lo vamos a ver cuando veamos, ¿no? La defensa jurídica del Estado, que es otro punto también que lo han pedido, ¿no? Aquí también tenemos áreas de playa que también son invadidas. Generalmente el área de playa tiene su zona restringida como tal, y en esa zona restringida no se puede indudablemente edificar, construir o atribuirse alguna propiedad, ¿no? Entonces, así hay puntos que vamos a ir avanzando, ¿no? Entonces, estamos viendo ya el ámbito de la SBN, que también entra
justamente sobre los predios, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no?, la jerarquía constitucional, ¿no? Dentro de las características del ámbito jerárquico, ¿no?, tenemos que los bienes como tal, ¿no?, tienen un interés público, ¿no? Y esto es porque sirve justamente de forma inmediata o inmediata. De forma inmediata, ¿por qué? Porque de repente ya se está viendo a futuro, ¿no?, hacer un proyecto, digamos, de inversión o, en su defecto, hacer una concesión con ello o también efectuar una transferencia. ¿Para qué? Para un proyecto de gran envergadura o hacer una desafectación. De forma inmediata también puede darse, ¿no? Porque de repente el Estado necesita en estos momentos, digamos, construir un centro de salud, ¿no? Yo creo que estamos con todo el tema del nuevo virus que va a ingresar, esperemos que no, al Perú, se va a tener que tener, ¿no?, de la mano la mayor capacidad logística para poder distribuir vacunas y finalmente no poder proteger a la población. Hay un principio de legalidad y el principio de legalidad mayormente está orientado, señores, a los actos que se van a promover y estos actos van a comprender justamente que se tienen que aprobar con actos resolutivos, no es con un acta. Hay actos resolutivos o hay, digamos, eh, documentos legales que van a respaldar, ¿no?, estos actos que estamos realizando nosotros. Llámese un acto de administración, llámese un acto de disposición, llámese una concesión, llámese un arrendamiento, entre otros. Entonces, todo tiene que ir de la mano con lo que se enmarca dentro de las normas. ¿Qué es lo que comprende, ¿no?, los predios inscritos y no inscritos en los registros públicos? Como le decía, ¿no?, los no inscritos son justamente predios que se van a tener que sanear y finalmente se van a hacer la primera de dominio y se van a incorporar, ¿no?, al patrimonio del Estado. Hay predios ocupados y hay predios desocupados, ¿no? Hay predios ocupados como tal, ¿no?, posiblemente con personal ajeno, ¿no?, que puede ser invasiones que se han dado, ¿no?, en predios que son del Estado y se van a tener que desalojar. Y hay predios que están desocupados que vamos a ver qué mejor aprovechamiento le vamos a dar a futuro. ¿Qué es lo que no comprende? ¿No? Lo que no comprende son predios de propiedad de particulares, ¿no? Predios de propiedad y posesión de comunidades campesinas y nativas, porque ahí se regula justamente por sus propias normas. Y hay tierras y pueblos indígenas u originarios. Pero ojo, 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 ojo. Tengamos en consideración, y eso lo vamos a ver más adelante, solamente para poner un punto aquí, dentro del punto que no comprende. Habla de predios de propiedad de particulares. Aquí, si bien es cierto, no legisla sobre predios de propiedad de particulares, pero cuando el Estado determina que se tiene que realizar un proyecto de gran envergadura nacional, llámese un aeropuerto, un puerto, un ferrocarril, carreteras, ¿no? Y justamente esta proyección pasa por un predio de propiedad de particulares, allí, ojo, allí sí, digamos, ¿no?, afectaría. Y la regulación justamente que está enmarcada dentro del TUO, del Decreto Legislativo 1192, habla justamente sobre las adquisiciones que se van a dar de predios o inmuebles, ¿no?, llámese por trato directo o por expropiación. Seguramente ustedes habrán escuchado, ¿no?, que se están expropiando terrenos para el aeropuerto de Andahuaylas, o que se han expropiado terrenos para el aeropuerto de Chinchero, o que se han expropiado terrenos para el aeropuerto Jorge Chávez, que se ha ampliado la segunda pista de aterrizaje. Pero no solamente se habla de expropiación, señores. Expropiación es
cuando yo no llego a un acuerdo con el valor de tasación, ¿no? De este privado. O sea, yo le digo, señores, su terreno o su predio está valorizado en tanto, ¿no? En ese sentido, le hago llegar la tasación para que él, dentro de un plazo determinado, pueda decirme, señores, efectivamente, ¿no? Sé que mi predio está enmarcado dentro de un proyecto de gran envergadura y tengo que ceder al Estado. El ceder no es de manera gratuita, es de manera onerosa, pero, o bien, digamos, observo esa tasación y digo, no, ¿sabes qué? Lo que usted me está valorizando mi predio o mi mueble es muy bajo, está por debajo del mercado. Entonces, al no llegar a un acuerdo, me voy por la expropiación. ¿La expropiación qué quiere decir? Que yo voy a emitir una resolución, ¿no? Adquiriendo ese inmueble y dejando constancia del dinero, ¿no? Que es producto de la valorización, ¿no? Ante quien va a determinar una vez producido el arbitraje que vamos a tener con este tercero. Ojo, en este caso, ¿no? Ya le voy a explicar con la 1192 cómo es ese desarrollo. Pero lo ideal y lo que siempre se da es el trato directo. ¿Qué quiere decir el trato directo? Yo le digo, señores, su predio o su inmueble está valorizado en $1.000.000. El Estado le va a pagar $1.000.000. Si usted está de acuerdo, hágame llegar una carta indicando que está de acuerdo y también susténteme adecuadamente que usted es el propietario. Entonces, si me hace llegar esa carta, ¿no? Dentro del plazo establecido, lo que hago, justamente como Estado, es que él se está yendo a un trato directo. ¿Y este trato directo qué quiere decir? Que él me está aceptando de manera voluntaria que yo le pague. Y ese beneficio, ¿no? De que él me está aceptando se va a retribuirse con un 20% adicional. O sea, aparte del millón, va a recibir 200.000 en adición. ¿Por qué? Porque él se ha acogido al trato directo. ¿Ven? Entonces, son temas que se pueden dar en el camino. Pero bueno, ese es de manera general porque no creo, digo yo, a nivel de la institución que ustedes manejan, que es la universidad, no vayan a tener que expropiar, ¿no? Terrenos o inmuebles como tal, ¿no? Pero de todas maneras, como está dentro del todo el sílabus, lo vamos a hablar. Entonces, siendo así, vamos a hablar de dos temas muy puntuales. Ojo, hay la temática de inalienable e imprescriptible e inembargable. Justamente estos son propiedades de los bienes, ¿no? Y esta propiedad de los bienes lo vamos a ver separando los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado, ¿no? Para que ustedes puedan determinar, ¿no? Cómo es la diferencia entre un bien de dominio público y un bien de dominio privado como tal. Entonces, aquí lo que se va a dar es, hay interrelación con otras entidades. ¿Por qué? Porque ya a nivel justamente de la SBN, si bien es cierto, la SBN regula procedimientos en relación a los actos relacionados, valga la redundancia, a los predios del Estado, también aquí hay actos que se van a tener que traslapar con la Ley Orgánica de Municipalidades o también justamente con otras leyes, ¿no? Que tenemos. Nosotros tenemos, por ejemplo, hay decreto supremo del sector defensa que regula todo lo que es el ámbito del secreto militar. Entonces, sobre ello se van a tener que interrelacionar las normas para poder efectuar estos actos. Y en relación al saneamiento físico legal, también tenemos nosotros, ¿no? Otras normas, ¿no? Igual la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Tenemos dentro del sector educación, ¿no? También tenemos su propia norma,
y su reglamento. Y por otro lado tenemos el ámbito cultural, ¿no? Y como todos sabemos, ¿no? Es muy, digamos, difícil, ¿no? De entrar a conciliar con el patrimonio cultural del Estado, ¿no? Cuando se determina que una zona está determinada como patrimonio cultural, es complicado que nosotros como institución podamos hacer o desarrollar allí alguna ampliación, algún proyecto, siempre y cuando no se haga un rescate o un estudio arqueológico como tal, ¿no? Entonces, es un poquito complicado y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hablemos de los bienes estatales. Tenemos bienes de dominio público y bienes de dominio privado. La diferencia salta, digamos, uno del otro, ¿no? En que el primero, que es bienes de dominio público, están destinados para uso a un servicio público, mientras que el de dominio privado no están destinados a un uso ni afectado a un servicio público, ¿no? Allí nomás vamos cambiando la figura. Bien de dominio público es inalienable, imprescriptible e inembargable. Tienen tres características, mientras que el bien de dominio privado es enajenable. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede vender, pasibles de embargo, se pueden embargar, por supuesto, pero imprescriptibles, no se puede prescribir. ¿Por qué? Porque ya tienen un título y es un privado como tal, ¿no? Y está debidamente registrado en los registros públicos. Los bienes de dominio público son pasibles de concesión, ¿no? Reasignación y de otros actos de administración. Y por otro lado, los bienes de dominio privado son pasibles de actos de administración y de disposición. Ojo, ¿ah? Separemos ello. Entonces, dentro de los bienes de dominio público, tenemos las playas, ¿no? Como decía, ¿no? Las playas. Nadie nos puede restringir el acceso a la playa, pero lastimosamente, les digo así, lastimosamente, y no sé cómo, es que se dan concesiones para que terceros puedan cerrar playas y finalmente limitarnos el ingreso a las playas, cuando las playas son de dominio público, ¿no? Y como se dice, las playas son de todos los peruanos y todos podemos acceder a una playa, nadie nos puede restringir a una zona de playa, pero acá en el Perú no es así. Hay algunas zonas que están cercadas, tienen vigilancia privada y finalmente no nos dejan ingresar. Salvo, y yo le digo así, salvo que estas playas estén destinadas para un estudio, ¿no? Y que estén autorizados por la entidad competente, en este caso por la DICAPI, ¿no? La División de Capitanía de Puertos. Ellos pueden restringirte una zona de playa por algún motivo en específico. O en su defecto, de repente por ahí tienen alguna capitanía de puerto, ¿no? Que sí es una zona reservada, donde están justamente acoderadas, ¿no? Las embarcaciones de la Marina de Guerra Perú, ¿no? Entonces, eso sí tiene que estar protegido. Pero por otro lado, el resto es libre, igual que las plazas, ¿no? Nadie nos puede restringir a nosotros el ingreso a una plaza de armas, el ingreso a un parque, a una infraestructura vial, ¿no? O sea, nosotros podemos caminar y nadie nos puede decir que no podemos cruzar, digamos, una avenida, una calle, una vía férrea, ¿no? U otro, ¿no? Estos bienes de dominio público sirven de soporte para la prestación de cualquier servicio público como aporte reglamentario. ¿Y esto qué quiere decir? ¿No? ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes seguramente tienen conocimiento de que están urbanizando una zona, vamos a decir así, urbanizan toda una zona. Y dentro de esa urbanización, ustedes ven que van seccionando en manzanas, y cada manzana con su lote. Pero estas manzanas y estos lotes, dentro de toda su urbanización, ¿no? De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, tienen que establecer áreas determinadas
para una comisaría, para una escuela, para un centro de salud, un hospital, ¿no? Y también áreas para parque, como tal, ¿no? No es que todo va a ser, digamos, lotes de vivienda. Seguramente ustedes en las noticias habrán podido escuchar y cuando dan en las propagandas, ¿no? Sale, ¿no? Los portales, por ejemplo, que es una de las más grandes inmobiliarias. Cuando dice, ¿no? Los portales está vendiendo chalet, está vendiendo casas en zonas urbanizadas. Y ahí ustedes ven, seguramente tiene un área de piscina, tiene su parque interno, todo. Eso justamente son áreas de aporte reglamentario que la norma, como le decía, el Reglamento Nacional de Edificaciones, te exige que tienes que brindar estas áreas para un fin justamente de servicio público. Entonces, tengan ustedes en cuenta ello. ¿Qué más? Otros bienes de dominio público tenemos, por ejemplo, establecimientos penitenciarios, museos, cementerios, puertos, aeropuertos, bienes reservados y afectados por uso de la defensa nacional, los palacios, ojo, también el palacio o en todo caso las sedes gubernativas, institucionales y otros destinados al cumplimiento de los fines de responsabilidad estatal, ¿no? Todo ello es un bien de dominio público y un bien de dominio privado son terrenos de propiedad del Estado que no son de uso público, como edificios o propiedades que no se usan para servicios públicos. Separemos esos dos puntos, tengan en consideración. Y así, entonces vamos a ver el ámbito de aplicación, ¿no? Acá quienes están involucrados son entidades, justamente todas las entidades públicas, ¿no? Que están dentro del decreto legislativo 1439. Y aquí están enmarcadas entidades públicas, ¿no? Dos organizaciones, las entidades públicas, gobierno regional, gobierno nacional, gobierno municipal y los organismos autónomos también, ¿no? Y aquí dentro de los predios se suscriben a los predios tales como terrenos, áreas de playa, islas y que tienen titular al Estado o a cualquier entidad pública que conforme el Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Por otro lado, también podemos ver cuál es el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento. Como ya les había indicado al inicio, el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento básicamente está enmarcado sobre los inmuebles. ¿Esto qué quiere decir? Un terreno con infraestructura. Entonces, ellos regulan justamente sobre inmuebles que son de propiedad del Estado, como tal. Ahora, pueden haber inmuebles sobre propiedad de un particular, por supuesto, ¿no? Esto se puede dar, ¿no? ¿Y cómo es que se puede dar? ¿No? Porque de repente, dentro del ámbito del Estado, como tal, ¿no? Hay un edificio y finalmente, y les digo así, este edificio como tal, ¿no? Existe justamente, ¿no? Un traficante a quien se le ha determinado responsabilidad administrativa, ¿no? Y no solamente un tema netamente administrativo que ha estado estafando, sino también temas penales. Y por otro lado, esto ha conllevado a que embarguen uno de sus predios, y se lo digo así, uno de sus predios que ha adquirido dentro de este inmueble, que es justamente privado. Entonces, ¿quién interviene ahí? ¿No? Aquí interviene el PRONAVI, ¿no? El Programa Nacional de Bienes Incautados. Ellos determinan justamente que este inmueble es producto de algo ilícito, lo adquiere como Estado una vez que se emite la resolución con sentencia firme, ya es para el Estado, para el PRONAVI como tal, y el PRONAVI lo puede justamente transferir o afectar en uso definitivo, que así se le denomina, a una entidad pública. Entonces, dentro de un aparato o dentro de una infraestructura que es de un privado, puede haber, digamos, un inmueble de propiedad estatal. Puede ser una oficina, puede ser un departamento,
o de repente todo el inmueble también, ¿no? Entonces eso ya se va a determinar, pero se puede dar. Entonces, el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento es justamente sobre estos temas, ¿no? Sobre todo lo que tiene construcción, ¿no? Ellos regulan todos los procedimientos relacionados a un inmueble que yo tengo y que este inmueble puede ser pasible de un arrendamiento, puede ser pasible de una afectación en uso, ¿no? Puede ser pasible también de, vamos a decir así, de un comodato, puede ser pasible, ¿no? De algún otro acto que yo pudiera otorgar sobre estos bienes como tal, ¿no? Y aquí la determinación de las competencias de los sistemas, ¿no? Es un tema muy interesante, ¿no? El predio, terreno o inmueble, ¿no? Está originando una división de competencias entre la SBN, que ve los predios, y la DGA, que viene los inmuebles, ¿no? Por otro lado, tenemos que ver, ¿no? Determinar si el bien solicitado se encuentra dentro del ámbito de la SBN o dentro del ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento. Eso también ustedes tendrán que determinarlo en la medida que vayan a realizar alguna consulta sobre algún acto que vayan a desarrollar. Y sobre el cual, ¿no? Tienen que ver primero las competencias, ¿no? Que tiene cada una de estas entidades, ¿no? Porque no vaya a ser que ustedes estén preguntando sobre, y de repente, digo, un supuesto, dentro de la universidad, ¿no? Han encontrado, digamos, ¿no? Un huaco, ¿no? De repente estaban construyendo una facultad o un laboratorio y al hacer la zapata, justamente con la maquinaria han levantado y han sacado un pequeño huaco. Aquí, ¿sobre quién usted tiene que recurrir? Sobre el Ministerio de Cultura, ¿no? Tendrían que comunicar al Ministerio de Cultura para establecer justamente el procedimiento a seguir para poder ustedes desarrollar su proyecto de inversión. Indudablemente en su momento va a estar paralizado hasta que el Ministerio de Cultura les apruebe efectuar un rescate arqueológico o un estudio arqueológico en principio y ver si efectivamente toda esta zona está determinada como patrimonio cultural y se tendría que hacer un rescate para recién allí proceder a efectuar un proyecto de inversión. No. Ustedes no pueden ir ante la DGA o no pueden ir ante la SBN porque la SBN también lo va a redireccionar ante el Ministerio de Cultura, al igual que la DGA. Por eso es bueno saber la competencia de cada quien. O si van a ustedes tener que determinar de repente, ¿no? Eh, eh, vamos a decir así, ¿cuál es el parámetro que tiene, ¿no? Parámetro urbanístico que tiene la universidad, ¿no? Para poder construir. Indudablemente, ¿quién te va a dar esos parámetros? Es la municipalidad provincial. Entonces, ustedes van a tener que recurrir ante la municipalidad provincial para que les otorgue el certificado de parámetros, porque constantemente se está actualizando, ¿no? Digamos, la dimensión de los parámetros a nivel urbanístico. Quizá hace 5 años, hace 10 años, los parámetros en determinadas zonas era de 5 pisos, ahora ya son de 10 pisos, en otro caso son de 20 pisos, y así sucesivamente, ¿no? Aquí en Lima constantemente están variando los parámetros de un año a otro. ¿Por qué? Si ustedes de repente, seguramente algunos han venido acá a Lima, ha visto que hay edificios de 10 pisos, de 11 pisos, y que fue hace más o menos unos 10 años atrás o 15 años atrás, y ahora hay edificios de 20 pisos para arriba. ¿No? ¿Por qué? Porque ya la misma zonificación, ¿no? Y los mismos, digamos, estudios que se están dando al suelo permiten justamente que se hagan estos tipos de construcciones, ¿no? Salvo que sea zona residencial, ahí sí los parámetros realmente no pueden ir más allá de los 2 pisos, ¿no? Hay que tener cuidado con ello. Entonces, sepamos bien ante quién tenemos que recurrir para efectuar justamente las consultas respectivas, ¿no? Entonces, hay competencias dentro de la administración, por supuesto, ¿no? Y esto para cultura, ¿no? Dentro de los gobiernos regionales, ¿no? Con competencias transferidas, ellos pueden desarrollar sus actos de disposición, sus actos de administración directamente, no necesitan que la SBN
les dé opinión favorable, ¿no? Y que revise justamente y les apruebe estos actos. Tenemos a los 7 gobiernos regionales como Tumbes, Lambayeque, Arequipa, Tacna, San Martín, Amazonas, y bueno, acá está el Callao, ¿no? Está considerado también como gobierno regional. Y por otro lado, hay gobiernos regionales con competencias delegadas, o sea, ya se les ha delegado estas competencias para que ellos también puedan accionar. En primer caso era competencias transferidas en las que sí ellos directamente pueden ejecutar todos los actos, ¿no? Y por otro lado, los que tienen competencias delegadas es que sí pueden desarrollar, pero necesitan opinión de la SB. Y el resto de regiones en las que no hay competencias delegadas ni transferidas, ahí directamente la SBN quien va a desarrollar todos los actos como tal. Entonces, la SBN regula sobre los predios del Estado y las entidades públicas sobre los predios de su propiedad, quienes van a poder aprobar actos de disposición y sobre el cual requieren previa opinión técnica de la SBN. En la competencia regional, ¿no? Tenemos para los 7 justamente gobiernos regionales, y esto como les digo es conocimiento general, porque también si ustedes quieren certificarse con la SBN, ¿no? Como especialistas en inmuebles, pregunta clásica es quiénes o cuáles son las gobiernos regionales que tienen competencias transferidas, ¿no? Y le dan las alternativas, tienen que saber, y cuáles son justamente estos actos que sí pueden desarrollar y qué otros actos no pueden desarrollar. Entonces, aquí tenemos, ¿no? La competencia regional. Entonces, dentro de la competencia regional pueden administrar predios urbanos y diarios del Estado, ¿no? En las 7 regiones con competencias transferidas. Y para aprobar los actos de disposición requieren opinión técnica del SB. Por otro lado, ¿no? Pueden administrar los predios también de su propiedad, como tal, ¿no? Predios con actividad agropecuaria o predios seriazos, ¿no? Y ahí tienen las normas porque pueden efectuar el saneamiento físico legal, pueden efectuar la formalización justamente de sus predios, ¿no? Y aquí también pueden ir de la mano con COFOPRI, que COFOPRI también le puede ayudar a la formalización justamente de sus predios. Y por otro lado también hay la formalización de tierras eriazas y habilitadas, ¿no? Los cuales van a ser incorporadas a la actividad agropecuaria, ¿no? Y aquí hay la ley 31.14.5, ¿no? Esta ley nos permite a nosotros, que está enmarcada dentro de todo el sector agricultura, poder efectuar justamente estas regularizaciones, ¿no? Y por otro lado tenemos el otorgamiento de tierras seriazas o parcelas en pequeña agricultura de 3 a 15 hectáreas, ¿no? Y esto está regulado justamente por el Decreto Supremo 026-2003 Agricultura. Como le digo, aquí hay normas para desarrollarlas, ¿no? De manera muy, pero muy amplia, pero aquí es mejor enfocarnos de manera puntual en alguna de ellas y vamos a ir de la mano con lo que ustedes mayormente gestionan, ¿no? Y sobre bienes de la municipalidad, también ellos son competentes, ¿no? Para que puedan desarrollar, ¿no? Y generar justamente, ¿no? Sus actos de disposición sobre los bienes que son de su propiedad, ¿no? Y conforme a ello, van a tener que puntualizar bien sus actos de administración, llámese una afectación, una cesión, un comodato, ¿no? Aquí normalmente, tanto con el gobierno regional como el gobierno local, siempre van a necesitar un acuerdo de consejo. Ojo, ojo. Pero, tanto en el gobierno local no necesitan opinión técnica de la SBN porque son predios de su propiedad, ¿no? Pero sí pueden pedir, digamos, o hacer consultas, ¿no? Eso nadie te va a quitar de poder hacer consultas cuando tengan algún tema de repente muy puntual en el que afecta justamente el patrimonio municipal. Y es así que ya hemos hablado un poco del grueso y entremos al saneamiento físico legal, que eso es lo que más les interesa a ustedes, ¿no? Entonces, dentro del saneamiento físico legal está enmarcado justamente dentro del tubo del decreto legislativo, ¿no? Mejor dicho, dentro del reglamento de la ley del decreto legislativo 29151, ¿no? Entonces, aquí el saneamiento físico legal
¿no? Básicamente está orientada a que regularicemos nosotros nuestra propiedad. Y no solamente ello, porque el saneamiento físico legal abarca muchas cosas, ¿ah? Yo les hablo de saneamiento físico legal, pero vamos a ir decantando desde sanear primero nuestra propiedad, digamos, que lo podemos tener también inscrito, pero ojo, esa inscripción no tiene linderos, por ejemplo, ¿no? Hay así, o sea, vamos a ver, a revisar nuestras partidas y nuestras partidas dicen, ¿no? Predio colinda con la avenida tal, de repente con la falda del cerro tal y con la ribera del río tal, ¿no? Hay esos tipos de partidas a nivel del Estado. Pero como ustedes sabrán, el cauce del río probablemente no siempre es el mismo, ¿no? A veces, cuando el río baja, se va desviando. Entonces, ¿cuál es nuestro límite? Y por otro lado, cuando dice con la falda del cerro, ya el cerro ni existe porque han invadido. Entonces, esos temas tenemos que sanear, ¿no? Entonces, hay saneamiento de áreas, linderos, medidas perimétricas. Hay también acumulación, que también es parte del saneamiento físico legal. Hay temas, digamos, saneamiento físico legal, que también es de numeración, ¿no? de nuestro predio como tal. Hay saneamiento físico legal de la inscripción como tal, porque nunca estuvo inscrito el inmueble y el terreno, entonces ahí tenemos que hacer la primera de dominio, y así, o sea, hay diversos tipos de saneamiento, digamos, de trámites de saneamiento que se pueden desarrollar en la medida que nosotros vamos determinando qué es lo que necesita nuestro inmueble, o saber hasta dónde nuestra frontera de nuestro predio. Quizá, y le digo así, quizá como en otras entidades, por uso y costumbre, nosotros hemos puesto nuestro lindero, pero si revisamos a nivel registral, nos señala ahí que nosotros tenemos en área, vamos a decir así, 10 hectáreas de terreno, ¿no? Yo le pongo un ejemplo nomás, y un polígono aproximado. Y si ahora hacemos un levantamiento topográfico, ¿no? Vemos que no tenemos 10 hectáreas. De repente tenemos 9 hectáreas y media. ¿Y dónde está esa media hectárea? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No? Eso se pueden preguntar ustedes, ¿no? Ustedes dirán, ¿y cómo ha desaparecido? Ok, nadie midió en su oportunidad, de repente, cuando hicieron esa medición en su oportunidad, lo hicieron al borde justamente de la vía y no dejaron área de retiro, porque siempre, de una avenida principal, siempre hay un área de retiro. Entonces midieron mal, puede ser una de las ocasiones, ¿no? O quizá, digo yo, se han retenido muy atrás del límite máximo que debieran de tener ustedes ante la avenida, ¿no? Porque de una avenida, como tal, tienen que tener 5 metros. Entonces, si no tienen estos 5 metros de retiro, como tal, ¿no? Y ustedes se han alejado hasta 15 metros, realmente pierden área. Entonces, es justamente materia de revisar, ¿no? Entonces, por eso es bueno, y se lo digo así, por eso es bueno que todos sus inmuebles y que todos sus predios que ustedes tengan, se haga un saneamiento. Este saneamiento no lo hablo así de un saneamiento. Primero que sea un levantamiento topográfico. Y ese levantamiento topográfico con puntos geodésicos nos va a determinar si realmente el área que venimos ocupando es el área legal que nos corresponde. O hemos perdido área o hemos ganado área, porque se puede dar el caso también de que ustedes están ocupando un área de 11 hectáreas y cuando registralmente tienen 10. ¿Qué pasó allí? Nadie sabe. Entonces, al ya estar ocupando las 11 hectáreas, tendrían que hacer un saneamiento por esa diferencia.
y después efectuar una acumulación con el área que ya está inscrita. Entonces, todo eso, como le digo, es parte de un saneamiento. No porque ya están en un lugar, ¿no? Determinado, van a decir, todo está saneado. No, señores. Porque está inscrito, está saneado. No siempre es así. Cuando yo tengo la constatación de que las coordenadas que manejo, ¿no? Reflejan la realidad con un levantamiento topográfico y es lo que está inscrito, recién puedo decir, mi terreno y mi inmueble está saneado. Entonces, allí ya puedo estar tranquilo, puedo decir, che, a mi inmueble que está saneado, a mi predio que está saneado. No, en esos casos. Entonces, es una buena política, de repente lo pueden desarrollar ustedes más adelante para todos sus predios y todos sus inmuebles. ¿Ya? A ver, el saneamiento físico legal, ¿para qué aplica? Para predios inmuebles de propiedad de las entidades adquiridas bajo cualquier título. Predios inmuebles estatales en posesión de las entidades que se encuentran construidos, ampliados o rehabilitados para sus fines públicos. ¿Eh? Eso justamente es lo que les señalaba. ¿Y qué no aplica? Predios e inmuebles sobre los que existe proceso judicial en el que se cuestione la titularidad del dominio del Estado. En tanto, ojo, no se determine o no haya sentencia firme, yo no podía efectuar un saneamiento físico legal. Y por otro lado, no se aplica sobre tierras, territorios de pueblos indígenas originarios, porque ellos justamente tienen una propia normativa que los regula. ¿Qué más? Tierras de propiedades o bajo posesión de comunidades campesinas y nativas. Entonces, diferencien ello porque también pregunta clásica de examen de la SB. Acto de saneamiento, primera inscripción de dominio, eso cuando no está inscrito a nombre del Estado, entonces ustedes van a hacer la primera inscripción de dominio. Inscripción o aclaración de dominio también, ¿no? Porque quizá van a tener que hacer un tracto sucesivo, ¿no? De repente, anteriormente no era un gobierno regional, ¿no? Sino el quien le transfirió un terreno era, digamos, el CETAR, ¿no? Anteriormente eran los CETARES, ahora ya son gobiernos regionales. Entonces, todavía de repente no ha sido trasladado el dominio como tal, ¿no? A favor de ustedes. Entonces van a tener que aclarar ese dominio ante los registros públicos. Asunción de titularidad a favor del Estado, ¿no? También se puede dar. Constitución automática de afectación en uso a favor de la entidad que se encuentra en posesión. Eso también, ojo, los actos de administración, en este caso la afectación en uso, se inscriben. Tengan en consideración ello. Si ustedes van a afectar en uso parte de su inmueble, digamos, no sé, una facultad, vamos a decir así, lo van a afectar en uso al Instituto Geofísico del Perú. ¿Para qué? Para que hagan estudios, ¿no? Les sirva allí como, digamos, un inmueble para hacer estudios, hacer análisis de laboratorio, experimentos y otros temas más. Genera una afectación, entonces, Instituto Geofísico Nacional o Instituto Geofísico del Perú va a tener que inscribir esta afectación a su nombre. Ojo, estamos hablando de un acto de administración. Una vez culminada la afectación, va a volver nuevamente a nombre de ustedes. Pero en tanto se dé esta afectación, ellos van a tener todas las obligaciones, habías y por haber, que regulan la norma, tanto como custodiar, velar por la integridad de los bienes, también van a tener que asegurar justamente, entre otras actividades que van a tener que desarrollar. ¿Ah? Por otro lado, inscripción y o independización de las áreas. También. ¿Por qué? Porque de repente no ha habido una desmembración del área de aporte reglamentario. Ojo. ¿No? Por otro lado, se sanean para vías u otras áreas otorgadas a favor del Estado en procesos de habilitación urbana. También se va a dar. Entonces, hay muchos temas que pueden involucrar a actos de saneamiento. Aclaraciones del destino de aportes reglamentarios también. Quizá en su oportunidad se dio un aporte reglamentario para, digamos, construir una posta médica.
pero en la actualidad nadie ha construido y ahora lo que hay es que hay una necesidad de colocar un colegio. Entonces, pueden ustedes aclarar el destino de ese aporte reglamentario, ¿no? Indicando que va a ser otorgado para un área educativa. Inscripción, aclaración o rectificación de área, lindeo, medidas perimétricas, así como sus coordenadas de corresponder. Eso sí, de todas maneras, yo diría que eso es lo primero que tienen que hacer ustedes. ¿Qué más? Declaratoria de constatación de fábrica, ese es otro punto. Ese es otro punto, ¿no? Así como sus ampliaciones o aclaraciones de inscripción de fábrica y demolición. Eso es un punto, ojo, que va de la mano, primero, con lo que ustedes declaran ante la municipalidad. No se entiende que cada vez que ustedes construyen, piden autorización a la municipalidad o cuando demuelen, piden autorización a la municipalidad y como tal, o bien dan de alta o bien dan de baja justamente esta construcción. Y eso va a estar declarado, ¿no? Dentro de su talonario, vamos a decir así, ¿no? Que le viene anualmente, dentro de su HR, su PU, ¿no? Y no solamente le hablo de ellos, sino también de alguna aclaración, ¿no? A veces sucede que nosotros no declaramos, ¿no? Y al no declarar, y al nosotros mismos estar asegurando, porque a veces nos llevamos de la mano, ¿no? En asegurar un inmueble simplemente con la cuponera, vamos a decir así. Y en esa cuponera dice que nuestro inmueble tiene 2 pisos, cuando en realidad tiene 4 pisos. ¿Qué pasaría si se siniestra un inmueble? Y obviamente el seguro va a decir, no, ojo, acá lo que tú me declaraste, el inmueble tenía 2 pisos, no tenía 4 pisos. Y justamente el que se ha siniestrado totalmente es el tercer y cuarto piso que tú nunca lo has declarado. Por tal motivo, al no declararlo, el seguro no lo cobertura. Entonces no están yendo de la mano. Por eso es que es importantísimo, ¿no? En principio, como le decía, uno de los puntos que yo siempre recomiendo es hacer mi levantamiento topográfico. Y lo segundo, ¿no? La actualización de la declaratoria de fábrica. Puntos importantes porque van a servir para todo en general. ¿Ah? ¿Qué más? Tenemos subdivisión, desmembración, fraccionamiento, acumulación, independización. O sea, hay varios trámites que se pueden desarrollar como actos de saneamiento. Constitución de servidumbres activas y pasivas también, cancelación de cargas, gravámenes, limitaciones u otras restricciones al uso de posesión y propiedad, ¿no? Aclaración, rectificación de cientos registrales y cualquier otro acto cuya inscripción sea necesaria para el saneamiento legal de los predios inmuebles de propiedad estatal. Bueno, en mi experiencia he tenido prácticamente casi de todo lo que hemos enmarcado, digamos un 70%. Entonces hemos visto de todo un poco, ¿ya? Básicamente, lo fuerte ha sido en la Marina de Guerra Perú, en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y en la SUNAT como tal. Ahí se ha visto de todo, ¿no? Y se tiene que hacer justamente el saneamiento. Las etapas, primero es diagnóstico físico-legal y este diagnóstico involucra que vamos a tener que nosotros, por un lado, ojo, es por un lado, revisar todo lo que está registrado. ¿Qué quiere decir? Hacer una lectura del título archivado. Eso es importante, no solamente lectura de la partida, es lectura del título archivado, por un lado. Y por otro lado, levantamiento topográfico. Con ello, vamos a darnos, ¿no? Digamos, una correspondencia de que lo registrado esté de acorde con lo físico. Y si es así, ¿no? Excelente. Y si no, vamos a tener que elaborar los documentos necesarios para proceder al saneamiento físico legal, ¿no? Y en este caso vamos a tener que elaborar un informe técnico legal. Entonces, y no solamente este informe técnico legal, sino también vamos a tener que elaborar, ¿no? Notificaciones, ¿no? A los presuntos, vamos a decir así, afectados.
Y con estos presuntos afectados, como tal, ¿no? Tendrán que indudablemente ver si es que dándole un plazo van a atribuirse alguna potestad de ser propietarios o no. Pasando esa etapa de la notificación, ya nosotros hacemos la anotación preventiva. Y esta anotación preventiva se hace ante la SUNAR como tal, ¿no? Y esto va a anotarse en tanto nosotros ejecutemos todo el saneamiento físico legal. Con esta anotación preventiva se va la alerta ya registral. Es otro tipo de alerta. En principio, cuando nosotros hacemos la elaboración de documentos y hacemos la notificación como tal, ¿no? Esta notificación, si nosotros sabemos quiénes son los posibles afectados, se le puede notificar. Igual se va a tener que hacer notificaciones en el diario oficial como tal, ¿no? Como le decía, luego viene la anotación preventiva, le tienen un plazo justamente para la oposición y dentro de estos plazos de la oposición, si es que hay un opositor, se evaluará de manera legal si corresponde o no corresponde este escrito de oposición y si en todo caso corresponde, se dará fin al saneamiento y si no, como tal, se procederá a la inscripción registral definitiva y con ello se actualiza la información en el SINAVI, tanto la coordenada, medida perimétrica, titular, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos factores allí que se pueden regularizar. Pero le hablo en términos generales, ¿no? Porque para cada caso, si vamos a hacer una rectificación de área, medidas, linderos, ¿no? Aquí simplemente no creo que haya oposición, porque estamos regularizando, ¿no? No creo que vayan a haber afectado, salvo que sí ustedes estén tratando de regularizar un área que esté fuera de su límite, pero si es para adentro, difícil que haya una oposición, pero si es para afuera, allí sí pueden haber terceros afectados, ¿no? Normalmente hay, digamos, estudios de abogados que están viendo justamente estos trámites de saneamiento cuando hay publicación en el Diario Oficial del Peruano y ahí verifican quién es la persona que justamente estaría posiblemente afectada y ellos mismos van, le tocan la puerta a ese posible afectado y le dicen, señores, miren, están saneando un terreno de tal entidad, le va a afectar a su predio, nosotros le podemos asesorar para que no lo pueda, para que, digamos, no pueda ser afectado, ¿no? Y finalmente recupere, no, o sea, o legalice, mejor dicho, su propiedad. Entonces, hay estos, digamos, estos temas que son muy, pero muy delicados, ¿no? Y ya hablando de cada uno de ellos, dentro del diagnóstico físico-legal, la entidad como tal, lo que va a hacer, ¿no? Puede, en principio, solicitar las bases gráficas, o a todas las entidades rectoras, ¿no? En principio a la SBN, ¿no? Por ahí puede solicitar a la DGA, puede solicitar también el apoyo, hacer una búsqueda catastral ante registros públicos para determinar finalmente, ¿no?, a quién le pertenece. Y con ello, ¿no?, la entidad va a recopilar toda la información, va a hacer un análisis técnico-legal del predio o el inmueble, y esto, como tal, ¿no?, se va a tener que plasmar en un informe técnico-legal que va a tener que suscribir, ¿no?, la parte técnica y la parte legal. En este caso va a ser un ingeniero, ¿no?, con un abogado. O en su defecto también puede ser un arquitecto con un abogado. Como decía, la parte técnica y la parte legal. Como les mencionaba, acá tienen consultas en base gráfica que pueden entrar ustedes a la base gráfica de COFOPRI, ¿no? Pueden entrar al CONIDA, pueden ingresar a otra base gráfica justamente que manejan diversas entidades, ¿no?, como el GMEI, dependiendo si están cercanos a un área que es netamente para explotación minera, ¿no? Al CONIDA, ¿no? Pueden solicitar también información, ¿no? O también si algún gobierno regional o gobierno local también maneja base gráfica, normalmente las municipalidades manejan para su catastro y los gobiernos regionales también pudieran cruzar información con ellos, ¿no? Y hay plataformas de información georreferenciada como el GeoYata, ¿no? De repente alguno de ustedes ya ha podido acceder a ello. Esto básicamente
¿no? Lo viabiliza COFOPRI, ¿no? Ustedes ingresan, se registran y pueden ir haciendo búsquedas con el GeoYata para que puedan determinar si el predio que están pretendiendo sanear está, digamos, dentro de una zona que pueda estar afectada por algún privado, ¿no? Y ahí ven, miren, con el GeoYata, cuando ustedes ingresan, ¿no? Ahí pueden ver que le va a referenciar y le puede dar justamente si está inscrita o no, o si hay un predio cercano, pueden dar un clic y le va a salir todos los detalles de justamente este predio como tal, ¿no? Pero si su predio es colindante y no hay mayor, digamos, eh, digamos, colindancia con ellos o hay alguna afectación, no hay ningún problema, ¿no? Y por otro lado, también aquí el SICAR, ¿no? El SICAR es otra plataforma, cuando usted ve internet, ¿no? Que también ustedes lo pueden realizar cuando están relacionados básicamente al tema agrario o al tema agrícola, ¿no? Donde van a poder evidenciar que existen comunidades campesinas y o predios rurales que están inscritos y que en su defecto podrían ustedes estar saneando algún inmueble o algún predio que está dentro de una comunidad campesina, una comunidad nativa o un predio rural sobre el cual hay leyes especiales, ¿no? Entonces, allí sí no van a poder realizar ese saneamiento. Entonces, producto de toda esa evaluación técnica y legal, ustedes lo que van a hacer es su determinación del nivel de saneamiento. ¿Dónde está? No sé qué es lo que me falta, ¿no? Y ahí ya viene la elaboración del documento. Primero, dentro de la elaboración del documento, la declaración jurada, ¿no? En la que deberá señalar el título de adquisición a su favor, ¿no? En la que va a tener que constatar con fecha cierta los datos más relevantes, ¿no? Como por ejemplo, primero, que ustedes o bien están en posesión o bien están o lo han adquirido con fecha cierta, con algún documento, ¿no? Por otro lado, la norma legal que les ampara en hacer este saneamiento físico legal, ¿no? ¿Desde cuándo viene ejerciendo la posesión sobre el predio o el inmueble para el cumplimiento de sus fines? Que el predio o inmueble no es materia de proceso judicial, que cuestiona de derecho de propiedad, que cumplió con efectuar la notificación personal o publicación según corresponde, y que aplicará la prevalencia en información catastral cuando corresponda. Ahora, este tema de la declaración jurada, primero ustedes van a tener que verificar como parte técnica y parte legal, una vez que tengan todo claro, que no hay oposición, que no hay ninguna afectación, esta declaración jurada tiene que ser firmada por el representante legal de su entidad y también por el procurador o el que haga sus veces dentro de su entidad, ¿ya? Entonces, con ello va a evidenciar que no hay oposición y que no estamos afectando ninguna propiedad de tercero. Este documento, ¿quién lo exige? Lo exige la SUNAR. Cuando yo voy a hacer mi anotación preventiva, tengo que llevar mi declaración jurada. Y esta declaración jurada tiene que estar nuevamente, les repito, suscrita por el representante legal y por el procurador o el que haga sus veces dentro de la entidad. Entonces, con ello se hace la anotación preventiva, ¿no? Y esta anotación preventiva como tal va a conllevar a que pueda más adelante existir una, digamos, una alerta, ¿no? Una alerta registral. Dentro de la notificación que se van a dar, hay actos sin notificación y actos con notificación. El primero, cuando no se hace notificación es aclaración de dominio, simplemente estamos aclarando nada más, aclaración del destino de aporte reglamentario, porque es algo interno, declaratorio de contratación de edificación, así como ampliaciones o aclaraciones de la descripción de edificación o demolición, que es netamente municipal, subdivisión, desmembración, fraccionamiento, acumulación e independización sin cambio de titularidad. Aquí no hay notificación. ¿Cuándo sí hay notificación? En el resto de todos los actos, ¿no? Y ahí, como les decía, se tiene que efectuar una publicación por única vez en el Diario Oficial del Peruano o en otro de mayor circulación del lugar donde se ubique el bien y en la página web de la entidad. ¿Esto es para qué? Para que si algún tercero que se sienta afectado justamente con mi saneamiento pueda ejercer su derecho a la oposición. ¿Ah? Entonces,
Este derecho a la oposición es muy importante. Transcurre el plazo, ¿no?, que se le otorga de acuerdo a ley y se levanta un acta de no oposición o de si hubiera oposición, se tendría que evaluar y determinar si efectivamente corresponde o no, no acogerse justamente al saneamiento físico legal. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Tenemos nosotros un modelo de un informe, ¿no? Algunos datos generales y de lo que se pueda colgar justamente. Ahí tienen un procedimiento especial de saneamiento físico legal sustentado en el título de propiedad que consiste en documentación de fecha cierta. Tienen información del expediente de la entidad, tienen que poner el número del expediente, el nombre de la entidad, ¿no?, una organización de cargo del trámite, domicilio legal de la entidad, los datos del declarante, el acto de saneamiento que van a desarrollar, la identificación del bien sustentando el acto de saneamiento, ahí tienen que colocar justamente ustedes el detalle, y eso justamente está en la resolución 015-2024 de la SBN, es el modelo justamente de procedimiento especial del informe. Y ahí ustedes van a ver la notificación de procedimiento. Dice, en caso de inscripción de dominio en independencia con cambio de titularidad, consignar lo siguiente. Con fecha tal, se ha cumplido con efectuar la notificación personal a mediante tal, ¿no? Pues, eso es cuando hay cambio de titularidad o consignar alguna documentación. Y en caso de primera inscripción de dominio, ahí sí tiene que consignar todo, ¿no? Se ha cumplido con efectuar la publicación del procedimiento en el diario oficial peruano, ¿no? Y en el diario de mayor circulación, así mismo en nuestra página web de la entidad, Y en caso de primera inscripción de dominio, en el supuesto en que además de la publicación haya correspondido notificación personal a aquel sujeto identificado que pudiera ser afectado, consigna lo siguiente. Se ha cumplido con efectuar la publicación de procedimiento en el diario tal, ¿no? U otro diario de mayor circulación donde se ubica el predio y en la página web de la entidad que represento con fecha tal, y en caso de contar con página web, va a poner su página web. Igual. Entonces, estos casos, como les menciono, se van a dar en la medida de verificar qué acto vamos a desarrollar nosotros. En algunos casos, sí va a meritar que notifiquemos, y en otro caso no va a haber notificación, ¿ya? Y finalmente firma el representante legal de la entidad como tal. La anotación preventiva se hace ante la SUNAR, como les había mencionado, ¿no? Aquí, una vez efectuada la notificación o publicación, la entidad solicita dentro del plazo de 30 días, ¿no?, al registro públicos la anotación preventiva, y cuya inscripción es efectuada por la SUNAR en un plazo de 10 días, ¿no? Y aquí, punto número 1 y punto crucial es que debe de adjuntarse la declaración jurada, ¿no? Y las otras documentaciones dependiendo de cada tipo de saneamiento que vayamos a desarrollar, ¿no? Aquí esta anotación preventiva tiene una vigencia de 6 meses, pudiendo solicitarse su prórroga por el plazo máximo y por única vez. Vencido este plazo y con la inscripción definitiva, la anotación preventiva caduca de pleno derecho. ¿Ok? Acá hay un tema muy importante. Ojo, dice, extendida la anotación preventiva en un plazo no mayor de 10 días, las entidades remiten a la SBN la documentación que sustentó dicha anotación para la incorporación en el SINAVIP. Ojo, tengan en consideración ese punto. No solamente es que ustedes se van a quedar con la, digamos, documentación o el conocimiento de algún saneamiento que están desarrollando, sino se comunica también a través del SINAVIP como tal, ¿ya? Eso se va a tener que dar, ¿no?, comunicando a la SBN, registran el SINAVIP, capturan y se actualiza en automático en la base de la SBN. Y si hay oposición, igual, ¿no? Las entidades o particulares que se consideren afectados con el acto en materia de saneamiento legal pueden oponerse acreditando el derecho real que les afectaría en un plazo de 30 días hábiles. Ojo, no son calendarios, son 30 días hábiles, computados a partir de la notificación o publicación del acto de saneamiento. ¿Ya? Entonces, esta oposición se presenta ante la entidad, ejecuta el saneamiento físico-legal. ¿Ya? No se da ante la SBN.
salvo que la SBN esté efectuando el saneamiento, que es diferente, ¿no? Ahí es la entidad. Pero en este caso, normalmente es ante la entidad que está efectuando el saneamiento. Y ahí la inscripción registral definitiva dice, extendida la anotación preventiva y venció el plazo de 30 días hábiles computados a partir de la notificación o publicación del acta de saneamiento. Y sin que se haya presentado oposición alguna, ojo, la entidad solicita la anotación preventiva que se convierta en definitiva. Y esto sí se va a dar, señores, ¿ya? Normalmente, les digo así, normalmente en los casos que yo he participado en estos temas no ha habido oposición, solamente en uno de ellos, pero hubo una aclaración, ¿ya? Se hizo una aclaración y finalmente se logró con el saneamiento. Dice, al solicitar dicha inscripción definitiva, la entidad debe adjuntar el cargo de notificación o publicación según corresponda, ¿no? E indicar el número del CUS del predio inmueble, el cual debe ser verificado por el registrador de predios correspondiente, quedando fuera de la calificación otros aspectos formales y contenidos de la notificación. Entonces, señores, eso es justamente parte del saneamiento, ¿no? Aquí, justamente la SUNAR procede a inscribir el requerimiento de las entidades y los actos de saneamiento en un plazo máximo de 10 días, así como la anotación preventiva, igual la anotación definitiva, ¿no? Tienen el mismo plazo para ambos casos. Y la actualización del SINAVIP, eso es lo que habíamos señalado. Y sobre los predios municipales como tal, ¿no? Esto ya van a tener que hacer un mix entre su propia ley orgánica de municipalidades, ¿no? Que van a tener que participar aquí eh, el gerente municipal con todos sus asesores, y aquí en un acuerdo de consejo tendrán que sustentar justamente que están efectuando el saneamiento físico legal, ¿no? En la primera inscripción de dominio de los predios inmuebles transferidos por el gobierno nacional a favor de gobiernos locales, porque eso también puede darse, el registrador debe verificar que el acuerdo de consejo indique la resolución, el contrato o título de transferencia que por sí solos no hayan tenido mérito suficiente para su inscripción, ¿ya? ¿Por qué motivos? No sabemos, pero no lo hicieron en su oportunidad. Ahora se va a tener que verificar justamente estos temas, ¿no? Y en caso de los predios e inmuebles estatales que se encuentran en posesión de los gobiernos locales y sus empresas, estas pueden aplicar el procedimiento especial de saneamiento físico legal, ¿no? Previsto justamente en el decreto supremo 08, ¿no? 2021 vivienda, ¿no? Que es el reglamento de la ley 29.151. ¿Ah? Entonces, tema municipal, creo que no le compete a ustedes, pero es bueno conocerlo. Y aquí está justamente las etapas, ¿no? Del procedimiento. Y así en resumen, ¿no? Recopilación de información técnica, verifica en base gráfica, hay un diagnóstico de toda la documentación. Luego de ese diagnóstico, lo que hacen es determinar, ¿no? Emite un informe técnico legal, qué acción le pueda corresponder, se efectúa el saneamiento o parte del saneamiento, ¿no? Para obtener justamente a favor de la entidad pública el predio inmueble estatal. Y esto que puede ser inscrito ante los registros públicos. Esto es el primer punto que hemos visto. Pero por otro lado, ¿no? Por otro lado, hay un punto muy importante. Hay otro tipo de saneamiento. Primero lo que estamos viendo es la titularidad y por otro lado vienen las acciones complementarias del saneamiento, ¿no? Y esto se da básicamente con otros actos, ¿no? Hay modificaciones de acuerdo a la realidad física del predio inscrito, o sea, vamos a hacer alguna modificación, algún acto de saneamiento que me va a permitir hacer la acumulación, por ejemplo, o la rectificación, o en su defecto, algún dato que no lo voy a acumular dos predios en uno, y ahora va a ser un único predio. Entonces, esos temas, ya saneé uno, tengo el otro saneado, ahora lo voy a acumular en uno, y esa acumulación simplemente es un acto posterior que también es un saneamiento indudablemente, pero que finalmente lo puedo realizar, ¿no? Sin mayor complicación, ¿no? Y aquí tienen todas las normas que hemos estado hablando, ¿no? Estas normas, dependiendo del ámbito donde estemos, ¿no? Van a tener
injerencia en su saneamiento, ¿no? El primer marco es la Ley General del Sistema de Bienes Estatales. El segundo punto está enmarcado dentro del sector educación. El tercer punto está enmarcado dentro del sector agricultura. El cuarto punto está enmarcado dentro del patrimonio cultural o dentro de los bienes culturales. Y hay otras normas especiales, ¿no? Como el sector defensa, por ejemplo, ¿no? Que son algo complicado, ¿no? Y allí, digamos, estamos combinando así de manera rápida algunos temas y algunos puntos claves sobre el saneamiento físico legal, ¿no? Pero parte del saneamiento físico legal es justamente la primera inscripción de dominio, ¿no? Y esta primera inscripción de dominio, ¿no? Cuando hay título de dominio de fecha cierta, ¿no? Esta primera inscripción de dominio es a favor de la entidad. Pero cuando hay posesión y sin título de dominio de fecha cierta, la primera inscripción de dominio a favor del Estado y como carga se inscribe automáticamente la afectación en uso a favor de la entidad que promueve el saneamiento. Ojo, ¿no? Hay dos puntos muy importantes, ¿ya? Entonces, si tienen solamente posesión, ¿no? Se inscribe a favor del Estado, ¿no? Y como carga ustedes. Pero si hay un título, simplemente lo hacen a favor de la entidad. Esa es primera inscripción de dominio, ¿ya? E independización se puede dar, ¿no? Entonces, hay un título de dominio de fecha cierta, donde hay una matriz de propiedad estatal o privada y se va a tener que independizar a favor de la entidad, ¿no? En el caso de la matriz sea estatal, no será exigible el tracto sucesivo. Acá no hay problema. Pero aquí, si la matriz es de propiedad estatal, se va a tener que independizar a favor del Estado y afectar en uso a la entidad. ¿Ok? Eso es cuando tengo posesión y sin título de dominio de fecha cierta. Y cuando tengo posesión y no tengo título de dominio de fecha cierta, y está dentro de una matriz de una propiedad privada, ¿no? Acá no procede el saneamiento físico legal. ¿Por qué? Porque estoy dentro de un privado. Rectificación de área es un ejemplo que estamos señalando aquí. Hay un levantamiento topográfico que se va a tener que realizar y eso es lo que yo siempre recomiendo. Y si es con dron, mejor todavía. Y aliméntese de puntos geodésicos, señores, es importantísimo. Soliciten al Instituto Geográfico Nacional que les brinden los puntos geodésicos más cercanos y con ello, o bien con un GPS diferencial o con un dron, ¿no? Que también tengan GPS diferencial, pueden hacer un sobrevuelo y pueden determinar con exactitud los puntos, ¿no? Y establecer justamente sus linderos, ¿no? Con coordenadas. Y esto lo van a tener que corroborar con lo que está registrado y si amerita hacer una rectificación de área, lo van a tener que hacer, ¿no? Hay un análisis técnico, indudablemente, ¿no? Y a este análisis técnico van a tener que ir viendo cómo está inscrito la propiedad, ¿no? Y cuál es lo real, ¿no? En este caso, lo que se tiene es que lo que está, no sé si pueden ustedes apreciar allí, ¿no? Físicamente, tienen el predio que está en color celeste o azul, pero registralmente está inscrito lo que está en rojo. ¿Ven? Y si van a ver en la parte, digamos, inferior, ¿no? Aquí están agarrando parte de la avenida, pero así está inscrito. Y por otro lado, en la parte superior, está achurado. Entonces, aquí simplemente es una corrección, ¿no? Esta rectificación de área es porque este punto debe irse más arriba y este punto debe jalarse más, digamos, para el norte. Entonces, haciendo esos ajustes que se pueden realizar, ¿no? Se puede determinar que solamente hay un tema de hacer una rectificación y no se va a tener que hacer una independización, ¿no? O en todo caso, una acumulación. Pero aquí solamente es una rectificación. ¿Eh? Entonces, aquí entramos ya nosotros
con otras normas, ¿no? Dice el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Y en este Reglamento Nacional de Edificaciones, que está aprobado con el Decreto Supremo 011 de 2006 Vivienda, ¿no? Nos permite a nosotros otorgar autorizaciones, derechos y licencias para realizar rehabilitaciones urbanas, construcciones, remodelaciones, demolición, entre otros, ¿no? Ubicación de avisos publicitarios también, propaganda política, que ahora estamos en campaña. Entonces, estos temas son importantes, como le decía, porque debemos de tener todos nuestros predios e inmuebles debidamente saneados. O sea, si de repente hemos construido y no lo hemos declarado ante la municipalidad, hay que regularizar, ¿no? Hay que regularizar. Y si hemos hecho demoliciones, también habría que regularizar, ¿no? Ante la municipalidad en principio y posteriormente ante los registros públicos, ¿no? Actualizar justamente nuestro registro. Hay un reglamento nacional de edificaciones que habla sobre habilitaciones residenciales también, ¿no? Hay un aporte de un porcentaje de área bruta, ¿no? Que se tiene que dar justamente como área de aporte reglamentario y sobre el cual, ¿no? El proceso de habilitación urbana requiere efectuar aportes gratuitos para educación, ¿no? Que se denomina lote normativo, ¿no? Le hablo de educación porque siempre va a haber un tema de educación, pero también hay para un tema de salud, hay temas de recreación, hay temas que le llaman área deportiva, básicamente, ¿no? Y eso ya depende también de la magnitud de esta urbanización, de habilitación que se vaya a dar, ¿no? Y por otro lado también tenemos acá tenemos justamente las áreas de aporte, ¿no? Es un extracto del Decreto Supremo 011 de 2006, vivienda, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver que las municipalidades se orientan mucho, ¿no? A estos porcentajes que tienen que dejar justamente estas habilitaciones urbanas, ¿no? Para estos fines, ¿no? Hay servicios de educación, ¿no? Dependiendo de si es residencial 1 o 2 o 3 o 4, ¿no? En todos los casos es un 2%. Hay área de parque, ¿no? Hay área de FUMUR, ¿no? Y hay área municipal, ¿no? En total, ¿no? Ahí tienen la determinación de áreas, ¿no? De aportes reglamentarios que tienen que dejar de toda, de todo ese predio que están justamente habilitando como tal, ¿no? O urbanizando. Entonces, no el 100%, les digo así, no el 100% se habilita, sino hay un área de aporte que se deja a la municipalidad y a los sectores competentes, ¿no? Y para fines residenciales, como ustedes pueden ver aquí también, ¿no? Se van a tener que dejar algunas áreas de aporte, ¿no? Cuando son zonas residenciales, ¿no? Hasta allí, señores, es parte justamente, ¿no? De los que nos corresponde tocar a nosotros, ¿no? Como parte del área de inmuebles, ¿no? Estamos nosotros viendo los actos de saneamiento, la parte inicial que hemos visto, diferenciar que es un predio de dominio público, un predio de dominio privado del Estado, y como tal sería conveniente, ¿no? De que la problemática que puedan tener ustedes o en su defecto algún tema muy puntual de algún tema específico lo puedan compartir y poder apoyarles en qué solución se le puede dar en principio, ¿no? Porque es bueno estudiar justamente todos estos casos para poder determinar y poder apoyarlos justamente en el sustento correspondiente. No sé si hasta allí hay alguna pregunta por parte de ustedes. En la clase que vamos a tener el día de mañana, ya vamos a entrar con los actos de gestión de predios estatales al interior del Estado, ¿no? Y ahí vamos a hablar mucho de todos los actos de gestión, ¿no? Dentro de la adquisición, vamos a hablar de la afectación y otros temas más, ¿no? Y también, por otro lado, vamos a ver los actos de disposición, ¿no? Ahí vamos a hablar de la transferencia, ¿no? La subasta, que también es importantísimo, ¿no? De repente ustedes no van a subastar, pero es bueno que conozcan esos temas, ¿no? De cómo se hace una subasta pública, ¿no? Hay un procedimiento que regula justamente sobre todos estos trámites que
que vamos a ir manejando, ¿no? No sé si hay alguna consulta en específico, por el chat también lo pueden mandar, por favor, para ir viéndolo, ¿no? Y poder apoyar. Si no es así, entonces vamos a hablar solamente de este primer acto de disposición final y ya el día de mañana que nos toca la clase de 7 a 9, ¿no? Ya vamos a continuar con los otros actos. Más bien, lo que sí le voy a pedir, por favor, es el material y según el temario que han solicitado ustedes es bien abundante, bien abundante. Entonces, algunos puntos vamos a ir avanzando, ¿no? Avanzando progresivamente. Y ya en el punto que ustedes desean de repente aclarar algún tema, sería bueno que pueden intervenir, normal, levantan el audio y dicen, profesor, por favor, ¿nos puede dar un ejemplo de este tema o del otro tema, ¿no? O tenemos este punto, a ver cómo nos puede apoyar en este tema. Encantadísimo de apoyar, ¿ya? No sé si alguien quiere participar. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Disculpe, mi nombre es Lina Álvarez. ¿Qué tal? Mire, estaba escuchando atentamente el tema, interesante. Sin embargo, ahí quedan muchas dudas, ¿no? Ujú. Probablemente que vamos a estar abordando durante la semana todos esos temas que un poco nos lleva precisamente a este tipo de cursos, ¿no? Para aprender un poco más, Ujú, ¿no? ujú. Muchas veces no tenemos la experiencia que se requiere Ok. y bueno, es una responsabilidad para quienes laboramos en el área de patrimonio de las Mm. entidades públicas, ¿no? Sí, por En ese supuesto. entender, yo tengo un asunto que me está un poquito eh, fastidiando, bueno, Ujú, se ujú. podría decir, ¿no? Sí, sí, sí. El caso que en la universidad tenemos un bien inmueble, o sea, un predio con un bien ya construido Ujú. en una filial. Ya. El detalle que esta filial ha sido una transferencia que nos los ha otorgado otra universidad, la Universidad del Cusco. Ok. No tengo documentos exactamente cómo es que este predio ha sido usado, estaba en su fruto de la universidad, ¿no? La que nos transfirió. Ujú, Nosotros ya tenemos 10, 11 años más o menos utilizando este predio con la construcción ujú. y está a nombre del Ministerio de Educación. Ok. Entonces, un poquito más de repente ahondar en el tema es el tema que a mí me preocupa, cómo sanear este predio, ¿no? Este inmueble. Ok. Bien, bien, bien. Mira. Ese tema es muy importante porque aquí se van a tener que hacer múltiples acciones, ¿no? En principio, como les mencionaba, si nosotros queremos sanear ya, como bien ha señalado, saben ustedes que a nivel registral este predio como tal ha pertenecido al sector de educación y está, entiendo yo, inscrito así a favor de, no sé si del Ministerio de Educación o de la Dirección Regional de Educación o del gobierno regional, ¿no? Sería bueno determinar bien. Si es al Ministerio de ¿Ya? Educación, ¿no? Si es al Ministerio de Educación, lo primero que debieran de ustedes solicitar, ¿no? Es, en principio, enviar un oficio al Ministerio de Educación indicando, ¿no? Que les hagan llegar a ustedes toda la documentación registral relacionada a este inmueble, porque ustedes, entiendo yo que ustedes, cuando lo han recibido con edificación, ¿cierto? Así es, así es. Ok, y de ahí han construido también. No, en ¿O no? realidad ya Ya. no se ha construido, estamos Ok. usando la misma Ah, ok, edificación. ya. Entonces tendrían que decirle, ¿no? Que ustedes han recibido por parte de la Universidad Nacional del Cusco, ¿no? El inmueble como tal, ¿no? Para el uso de la Universidad, ¿no? Micaela Bastidas, y sobre el cual ya vienen ustedes, ejerciendo, ¿no? El uso de hace más de 11 años y desean que este inmueble como tal, ¿no? Sea transferido a favor de ustedes. Entonces, aquí lo que fluye en principio es una transferencia interestatal, ¿no? Ustedes como universidad lo solicitan, ¿no? Al Ministerio de Educación,
Pero en principio soliciten la documentación registral, ¿no? Le envían la documentación registral si tienen planos, si tienen memoria, o no sé si ustedes lo tendrán, sería bueno que lo tengan, porque eso justamente es parte de los requisitos para una transferencia interestatal, que lo vamos a ver justamente el día de mañana, ¿no? Te pide una memoria, te pide, como decía, los planos con coordenadas georreferenciadas, aparte de ello, el uso que ya le están dando, ¿no? Porque no es que le van a dar a futuro, sino que le están dando, ya no hay un proyecto de inversión, ¿no? Anteriormente te pedían qué es lo que van a desarrollar ustedes, ¿no? Una iniciativa o proyecto de inversión, en este caso ya ustedes lo están utilizando, ¿no? Como para una facultad o para los fines de la universidad, entonces mayor justificación no la hay. Simplemente es solicitar, ¿no? Como una transferencia interestatal. Entonces, de ahí el Oh, Ministerio de Educación dirá, uy, ¿no? Pero si esto yo lo entregué a la universidad, ¿qué es lo que pasó? Seguramente le cursarán un oficio a la universidad solicitándole de por qué no lo han estado utilizando y por qué quizás no le comunicaron al Ministerio de Educación lo que no lo iban a utilizar, ¿no? Porque en principio ellos debieron, digo yo, ¿no? De comunicar al Ministerio de Educación indicando, ¿no? Que no van a utilizar y que hay un pedido por parte de ustedes, ¿no? Para utilizarlo. De repente sí hay ese documento, ojo, ¿ah? No le puedo decir que ya. no. De repente sí la hay. Y de Ujú. repente allí el Ministerio de Educación dice, sí señores, miren, ojo, acá hay un documento que nos cursó la Universidad Nacional de Cusco indicando que hay un pedido de ustedes y nosotros nos hemos pronunciado al respecto para que le procedan a la entrega. Entonces, ahorita solamente estaría en el ámbito de regularizar la transferencia interestatal nada más, ¿no? Pero de repente nos vamos al otro supuesto de que no conocían. Al no conocer van a tener que pedir explicaciones, pero independientemente de ello, al estar utilizándolo ustedes, ¿no? Entre Estados tenemos que apoyarnos. Y no creo que ellos se vayan a negar en efectuar la transferencia interestatal. Más bien para ellos le va a generar, digamos, un beneficio en el sentido que van a descargar de su patrimonio justamente un predio con el inmueble como tal, ¿no? Dentro de todo su marquesí y ya ustedes lo van a administrar correctamente, ¿no? Y lo van a poder asegurar, sanear y otros temas más. Declararlo también, ¿no? Ante la municipalidad, no sé, a nivel municipal entiendo yo que debe estar declarado ustedes como contribuyente. En realidad, no. Ah, ya. Bueno, en todo caso igual, o sea, como le digo, el día de mañana vamos a ver el tema de transferencia interestatal y allí justamente vamos a ahondar un poquito más en este tema ligado, como le digo, hay dos temas acá puntuales, ¿no? Estamos viendo lo que está enmarcado en el Sistema Nacional de Bienes Estatales, pero también vamos a ver lo que está enmarcado dentro de la DGA, ¿no? Porque la Ujú, DGA ahí sí hablamos de infraestructura, pero también hablamos ujú. de predio como tal, ¿no? O sea, hablamos de los dos, ¿ya? Pero es Sí. así, o sea, ahorita es atacar nada más, ¿no? Con la solicitud formal, ¿no? De documentación técnica y legal que puedan tener el Ministerio de Educación en relación al predio que ustedes, mejor dicho, al inmueble que ustedes vienen ocupando, ¿no? Con esa misma documentación, ustedes corroboran, ¿no? Si es que hay un plano, ¿no? Georreferenciado, sería excelente si le proporciona el Ministerio de Educación, verifican si eso corresponde a lo que ustedes efectivamente, ojo, tienen físicamente, y si es así, en buena hora, porque con eso simplemente se va a inscribir y va a quedar firme. Pero si no se da, porque también hay estos casos, ¿no? Si de repente, digamos, el lindero que tienen, ¿no? Registralmente y lo que le proporciona el Ministerio de Educación es más pequeño, ¿no? O es más grande, igual hagan la transferencia interestatal y después ya sanean, después ya regularizan, hacen la rectificación. Eso es más fácil. O sea, ahorita el tema es la propiedad como tal, ¿no? Y ustedes quieren tener la propiedad. Si el Ministerio de Educación, ojo, no le quiere transferir, ¿no? Por A o B, ustedes soliciten la afectación en uso indeterminada, ¿no? Y esto es, ¿qué quiere decir? Que en tanto ustedes cumplan la finalidad para el cual han sido solicitados, que va a ser el tema educativo, ellos no van a poder desafectarlos. Entonces, es como si fuese una transferencia, porque finalmente lo van a llevar también en sus registros patrimoniales y contables como un activo. Entonces, cualquiera de los dos fluye.
y tienen casi los mismos requisitos. Ay, muchísimas gracias, profesor. No te preocupes. A ti, María. Muchas gracias por la intervención. ¿Alguien más desea intervenir, por favor? Creo que ya no. Miren, en todo caso, ya siendo la hora 5 minutos para las 9, lo vamos a dejar allí. El día de mañana, como les digo, vamos a ver justamente los actos de gestión. Ya a las 7 en punto, de 7 a 9, tenemos clases el día de mañana pasado y el lunes 22, ya, en la misma hora. Entonces le voy a pedir, por favor, para que todos estemos puntuales y poder avanzar, porque es bien amplio estos temas, ¿ya? Bien amplios. Pero ya con los ejemplos que ustedes puntualizan y que es el día a día de ustedes, lo voy a orientar para que podamos ir avanzando con estos temas. Bueno, muchas gracias con todos y nos vamos conectando en todo caso el día de mañana a las 7 de la noche, por favor, ahí los espero. Gracias.